Y bueno, pues resulta que el México fallido por el que la mayoría votó, el México fallido y sangriento que permitimos que se nos arrebatara, el México en guerra que sigue acumulando muertos, el México del narco, el México secuestrado por narcotraficantes, políticos, empresarios y un presidente espurio que juega las guerritas sin reparar en los daños colaterales, sin reparar en los inocentes. En ese México en el que hoy sobrevivimos tú y yo, en ese México que cada vez se parece más a Irak y a esos países fundamentalistas, en ese México con más de 40,000 decesos oficiales, que seguramente es una cifra maquillada y optimista, unilateralmente creo que van más de 100,000. No mames, 100,000 muertos relacionados con la guerra de Calderón contra los lacras que no son sus compas. Y dirán aquellos que han sido apendejados por los comerciales donde los soldados cargan niños, o por ese promo de cine donde los soldados dicen nombres como empatizando la lucha con la audiencia. Pues no es como les dicen, compas. Es diferente. Tan diferente que Calderón pactó con sus compas de algunos medios editorializar las notas de violencia desatadas por él mismo. Pues bueno, este México ha tenido miles de muertes colaterales según las notas, han caído muchas ratas, siempre salen con que cayó o murió el chingón de no sé qué célula de no sé qué cartel, pero yo no les creo ni madres. Este México está siendo acribillado, además de robado, defenestrado, engañado, corrompido, desfalcado, defraudado, secuestrado y nadie hace absolutamente nada. Murió Marisela Escobedo y ¿qué pasó? Nada. Murió el Chico Martí y ¿qué pasó? Nada. Murieron los niños ABC y ¿qué pasó? Nada. Murió ahora un hijo de Javier Sicilia y ¿qué pasó y qué pasará? Marcha y nada. Y bueno, ¿quién es Javier Sicilia? Sicilia es un escritor mexicano. Es un poeta, ensayista, novelista, periodista, que ha colaborado con, digamos que los medios impresos más apegados a la izquierda, por llamarlo de alguna manera, en México. Y bueno, el compa es lasallista, todo esto bajo el marco cuestionable desde mi perspectiva del cristianismo y el catolicismo, pero bueno, todo eso lo conocía muy poca gente. Javier Sicilia es o era un escritor del que pocos sabían, y es lamentable que hoy seas fan de los que escriba, de lo que él escriba o no, sea famoso él no por su arte. Es lamentable que hoy sea famoso porque en medio de esta marea de balas y de mares rojos y espesos de sangre, su hijo fue asesinado en Cuernavaca junto con algunos más de sus compas. Y bueno, pues por todo esto, él convocó a una marcha de protesta por la inseguridad. Una marcha conmovedora, sí, pero que vino a sumarse a las numerosas protestas pacíficas en este sentido. Muchos se emputaron, pero yo lo sigo sosteniendo. Ya las marchas son estériles, incoloras e insípidas. Ya no sirven de nada, no sirven. Les enuncio una carta de Javier Sicilia dirigida a políticos y criminales, aunque cada vez esto se convierta más en un sinónimo. Ser político y ser criminal en México es casi lo mismo. El brutal asesinato de mi hijo Juan Francisco, de Julio César Romero Jaime, de Luis Antonio Romero Jaime y de Gabriel Añejo Escalera se suma a los de tantos otros muchachos y muchachas que han sido igualmente asesinados a lo largo y ancho del país, a causa no solo de la guerra desatada por el gobierno de Calderón contra el crimen organizado, sino del pudrimiento del corazón que se ha apoderado de la mal llamada clase política y de la clase criminal, que ha roto sus códigos de honor.
No quiero en esta carta hablarles de las virtudes de mi hijo, que eran inmensas, ni de las de los otros muchachos que vi florecer a su lado, estudiando, jugando, amando, creciendo para servir como tantos otros muchachos a este país que ustedes han desgarrado. Hablar de ello no serviría más que para conmover lo que ya de por sí conmueve el corazón de la ciudadanía hasta la indignación. No quiero tampoco hablar del dolor de mi familia y de la familia de cada uno de los muchachos destruidos. Para ese dolor no hay palabras, solo la poesía puede acercarse un poco a él, y ustedes no saben de poesía. Lo que hoy quiero decirles desde esas vidas mutiladas, de ese dolor que carece de nombre porque es fruto de lo que no pertenece a la naturaleza. La muerte de un hijo es siempre antinatural y por ello carece de nombre. Entonces no se es huérfano ni viudo. Sé que se es simple y dolorosamente nada. Desde esas vidas mutiladas, repito, desde ese sufrimiento, desde la indignación que esas muertes han provocado, simplemente estamos hasta la madre. Estamos hasta la madre de ustedes, políticos, y cuando digo políticos no me refiero a ninguno en particular, sino a una buena parte de ustedes, incluyendo a quienes componen los partidos, porque en sus luchas por el poder han desgarrado el tejido de la nación, porque en medio de esta guerra mal planteada, mal hecha, mal dirigida, de esta guerra que ha puesto al país en estado de emergencia, han sido incapaces, a causa de sus mezquindades, de sus pugnas, de su miserable grilla y de su lucha por el poder, de crear los consensos que la nación necesita para encontrar la unidad, sin la cual este país no tendrá salida. Estamos hasta la madre porque la corrupción de las instituciones judiciales genera la complicidad con el crimen y la impunidad para cometerlo. Porque en medio de esa corrupción que muestra el fracaso del Estado, cada ciudadano de este país ha sido reducido a lo que el filósofo Giorgio Agamben llamó, con palabra griega zoé, la vida no protegida, la vida de un animal, de un ser que puede ser violentado, secuestrado, vejado y asesinado impunemente. Estamos hasta la madre porque solo tienen imaginación para la violencia, para las armas, para el insulto y con ello un profundo desprecio por la educación, la cultura y las oportunidades de trabajo honrado y bueno, que es lo que hace a las buenas naciones. Estamos hasta la madre porque esa corta imaginación está permitiendo que nuestros muchachos, nuestros hijos no solo sean asesinados, sino después criminalizados, vueltos falsamente culpables para satisfacer el ánimo de esa imaginación. Estamos hasta la madre porque otra parte de nuestros muchachos, a causa de la ausencia de un buen plan de gobierno, no tiene oportunidades para educarse, para encontrar un trabajo digno y arrojados a las periferias son posibles reclutas para el crimen organizado y la violencia. Estamos hasta la madre porque a causa de todo ello la ciudadanía ha perdido confianza en sus gobernantes, en sus policías, en su ejército y tiene miedo y dolor. Estamos hasta la madre porque lo único que les importa, además de un poder impotente que solo sirve para administrar la desgracia, es el dinero, el fomento de la competencia, de su pinche competitividad y del consumo desmesurado, que son otros nombres de la violencia. De ustedes criminales estamos hasta la madre de su violencia y de su pérdida de honorabilidad, de su crueldad y de su sinsentido. Antiguamente ustedes tenían códigos de honor, no eran tan crueles en sus ajustes de cuentas y no tocaban ni a los ciudadanos ni a sus familias. Ahora ya no distinguen, su violencia ya no puede ser nombrada porque ni siquiera, como el dolor y el sufrimiento que provocan, tienen nombre y un sentido. Han perdido incluso la dignidad para matar. Se han vuelto cobardes como los miserables sonderkomandos nazis que asesinaban sin ningún sentido de lo humano a niños, muchachos, muchachas, mujeres, hombres y ancianos, es decir, a inocentes. Estamos hasta la madre porque su violencia se ha vuelto infrahumana, no animal. Los animales no hacen lo que ustedes hacen, sino subhumana, demoníaca, imbécil. Estamos hasta la madre porque en su afán de poder, de enriquecimiento, humillan a nuestros hijos y los destrozan y les producen miedo y espanto. Ustedes, señores, entre comillas, políticos, y ustedes, señores, entre comillas, criminales, lo entrecomillo porque ese epíteto se otorga solo a la gente honorable.
Están con sus omisiones, sus pleitos y sus actos envileciendo a la nación. La muerte de mi hijo Juan Francisco ha levantado la solidaridad y el grito de indignación que mi familia y yo agradecemos desde el fondo de nuestros corazones, de la ciudadanía y de los medios. Esa indignación vuelve de nuevo a poner ante nuestros oídos esa acertadísima frase que Martí dirigió a los gobernantes: si no pueden, renuncien. Al volverla a poner en nuestros oídos después de los miles de cadáveres anónimos y no anónimos que llevamos a nuestras espaldas, es decir, de tantos inocentes asesinados y envilecidos, esa frase debe ir acompañada de grandes movilizaciones ciudadanas que los obliguen, en estos momentos de emergencia nacional, a unirse para crear una agenda que unifique a la nación y crea un estado de gobernabilidad real. Las redes ciudadanas de Morelos están convocando a una marcha nacional el miércoles 6 de abril, que saldrá a las 5 p.m. del Monumento de la Paloma de la Paz, para llegar hasta el Palacio de Gobierno exigiendo justicia y paz. Si los ciudadanos no nos unimos a ella y la reproducimos constantemente en todas las ciudades, en todos los municipios o delegaciones del país, si no somos capaces de eso para obligarlos a ustedes, señores políticos, a gobernar con justicia y dignidad, y a ustedes, señores criminales, a retornar a sus códigos de honor y limitar su salvajismo, la espiral de violencia que han generado nos llevará a un camino de horror sin retorno. Si ustedes, señores políticos, no gobiernan bien y no toman en serio que vivimos en un estado de emergencia nacional que requiere su unidad, y si ustedes, señores criminales, no limitan sus acciones, terminarán por triunfar y tener el poder, pero gobernarán o reinarán sobre un montón de osarios y de seres amedrentados y destruidos en su alma, un sueño que ninguno de nosotros les envidia. No hay vida, escribía Albert Camus, sin persuasión y sin paz. La historia del México hoy solo conoce la intimidación, el sufrimiento, la desconfianza y el temor de que un día otro hijo o hija de alguna otra familia sea envilecido y masacrado. Solo conoce que lo que ustedes piden, lo que ustedes nos piden es que la muerte, como ya está sucediendo hoy, se convierta en un asunto de estadística y de administración al que todos debemos acostumbrarnos. Porque no queremos eso, el próximo miércoles saldremos a la calle, porque no queremos un muchacho más, un hijo nuestro asesinado. Las redes ciudadanas de Morelos están convocando a una unidad nacional, ciudadana, que debemos mantener viva para romper el miedo y el aislamiento que la incapacidad de ustedes, disque políticos, y la crueldad de ustedes, criminales, nos quieren meter en el cuerpo y en el alma. Recuerdo en este sentido unos versos de Bertolt Brecht cuando el horror del nazismo, es decir, el horror de la instalación del crimen en la vida cotidiana de una nación, se anunciaba. Un día vinieron por los negros y no dije nada. Otro día vinieron por los judíos y no dije nada. Un día llegaron por mí o por un hijo mío y no tuve nada que decir. Hoy, después de tantos crímenes soportados, cuando el cuerpo destrozado de mi hijo y de sus amigos ha hecho movilizarse de nuevo a la ciudadanía y a los medios, debemos hablar con nuestros cuerpos, con nuestro caminar, con nuestro grito de indignación, para que los versos de Brecht no se hagan una realidad en nuestro país. Además, opino que hay que devolverle la dignidad a esta nación. Y bueno, a todo esto hubo mucha, hubo mucha cobertura por parte de los medios, y entre ellos algo que valió la pena fue una carta de Carmen Aristegui que disparó en su columna del Reforma. Desde tiempo atrás te he tenido por un hombre entrañable. Con la muerte de tu hijo Juanelo y el multihomicidio del que formó parte, te has convertido sin querer en un hombre indispensable. Tu figura, tu palabra y tu llamado han concitado una ola de solidaridad y empatía que quedó de manifiesto en la marcha nacional a la que convocaste. Has tenido la entereza de estar ahí en la plaza pública cargando la infinita tragedia que te acompaña. Decidiste no cerrar la puerta ni meterte en la cama a descargar tu tristeza. Por el contrario, preferiste abrir de par en par todas tus ventanas y decidiste que tu dolor no podía ir en solitario, no en un país como este, no en un país con 40,000 muertos, la mayoría tapados con la pesada losa del anonimato. Sabías de tu dolor, pero también te rozó un llamado de responsabilidad.
hombre cuya presencia pública ha sido importante, querida y respetada en un círculo construido desde tus tareas, por tu poesía, por tus escritos, por ictus, por conspiratio, por proceso, por la jornada, por tus recitales, por lo que haces, ni modo, Javier. Como dijiste, has sido sacado de ese universo tuyo, cuyo centro, entre otras cosas, estaba ocupado por tu pequeño escritorio, desde el cual has escrito quién sabe ya cuántas cuartillas. La devastación por tu hijo perdido no acabó contigo. Tu fuerza interior, tu fe, tu cristianismo bien vivido, y estoy segura todos los que te rodean te empujaron a articular los mensajes que has emitido. Algunos mal declarados o mal entendidos, como el de pactar con los narcos que requirieron de posteriores explicaciones, decidiste enfrentar dolor y tragedia con valentía, con inteligencia y con tu palabra. Decidiste no solo retar, sino hacer un llamado a las conciencias. Escribiste un último poema para Juanelo y dijiste que abandonas la poesía, pero al final, poeta al fin, mostraste que la poesía también se encuentra en el silencio. Has tocado, Javier, a miles de conciencias con tu palabra, con tu determinación y con un rostro que proyecta bondad, amor, pero también rebeldía. Has estado en los medios con los que se te acercan, en los pinos, en la marcha, escribiendo los discursos. El miércoles fuiste a hablar con respeto, pero con verdades, frente a las procuradurías. Les recordaste que uno de los males fundamentales que tiene sumida la nación en el dolor, en la muerte, en el miedo, en la desconfianza, en la incertidumbre, es no solo la falta de una verdadera y sólida procuración de justicia en nuestro país, sino la corrupción que desde hace mucho tiempo se ha instalado en el corazón de nuestras instituciones. Y recordaste lo que expresó hace unos días el procurador de Morelos cuando definió a los presuntos asesinos como personal que estuvo involucrado en instituciones públicas y que pueden ser policías, agentes ministeriales o militares, para luego desdecirse por temor a compromisos con lo políticamente correcto. Hoy se sabe que tienen identificados a los presuntos responsables. Pronto se sabrá si corresponden a los perfiles mencionados en un primer momento por el procurador. Dejaste, Javier, con tus discursos del miércoles, palabras que empiezan a dejar eje a las conciencias. Te trepaste en una combi para contar qué hacían esos miles reunidos ahí. Articulaste y diste coherencia con tu palabra a los sentimientos de agravio y hartazgo de una nación. El dolor que nos ha hecho salir a las calles no debe servir para sembrar el odio y fomentar el crimen, sino para encontrar el amor, la paz y la justicia que perdimos. Hablaste de tu silencio poético para dirigirte a los poderosos de este país. Este silencio doloroso y terrible está gritando 4 hermosas y profundas palabras: dignidad, paz, justicia y concordia. Ese es el grito que está en el latido de nuestro amado México, el grito de nuestros hijos a quienes la inmisericordia y violencia les asfixió la palabra en los pulmones, y el de los que estamos aquí, de pie, sembrando nuestra esperanza y gritando por ellos. Has apuntado al sentido correcto. Se trata de recomponer al país y no de acelerar su destrucción. Apuntas hacia un discurso necesario, humanista, inteligente, pero que eleve el nivel de exigencia ante las autoridades y que exhiba igualmente a quienes cometen crímenes y atrocidades. Los ejes de pensamiento que planteas pueden dar coherencia y sentido humano a la indignación. Gracias, Javier, te queremos. Y para finalizar con este triste, lamentable y miserable tema cada vez más cotidiano, les digo, la PGR ofreció ya millones de recompensa por encontrar a los asesinos, millones que por supuesto pagamos nosotros y que si no nos apellidáramos Sicilia pues no llegaríamos a aparecer ni siquiera en el Alarma o quizá en alguna portada de esas rojas del Metro o la prensa. Eso sí, no resultamos asesinados un día en el que el fútbol nos opaque o que Kalimba se vuelva a chingar otra chavita. México está hasta la madre y Sicilia declamó su último poema. Reunido frente a amigos en la explanada del Zócalo de Cuernavaca recitó: el mundo ya no es digno de la palabra, nos la ahogaron adentro como te asfixiaron. Como te desgarraron a ti los pulmones y el dolor no se me aparta, solo queda un mundo por el silencio de los justos, solo por tu silencio y por mi silencio, Juanelo. Por último el poema dijo:
El mundo ya no es digno de la palabra, es mi último poema y no puedo escribir más poesía, pues la poesía ya no existe en mí. Y bueno, últimamente han salido a la luz algunas líneas de investigación en donde al parecer los asesinos querían mancharse con una mujer que fueron intentada ser defendida por Juanelo y por sus amigos, y al final pues todo terminó como ya sabemos. Yo no he tenido la desgracia de perder a un hijo y creo firmemente que no debe haber dolor más grande que ese. Un hombre o una mujer, no se me emputen las mujeres, no debería de poder nunca enterrar a un hijo, ya que la vida después de ese evento debe ser lo más parecido al peor lugar del tiempo. Yo desde acá, desde este pendejo y humilde e insignificante podcast, le digo a Sicilia que no se calle, que siga adelante y que haga lo necesario, que es poco siempre, para que su hijo siga estando orgulloso de él donde quiera que ande roqueando ahora. Y bueno, así las cosas, compas. Esto la verdad es que se sale de repente de control, no se alcanza a entender. Y bueno, derivado de todo esto, como ya lo dije, Sicilia encabezó y convocó a una marcha nacional por la paz y la justicia o contra la guerra, misma a la que asistieron miles de personas, 150,000 aproximadamente, donde exigió el cese de Genaro García Luna. Yo no fui a esa marcha y ahí en mi blog posteé el por qué. Como sé que muchos de ustedes les vale madre mi blog, entonces aquí se los comparto. En los últimos 14 años han habido 5 marchas nacionales por la paz, y en virtud de eso he aprendido que marchar no resuelve nada. Marcha el SME, las Madres de las Muertas de Juárez, el EZLN, los maestros, los padres de los niños muertos de la guardería ABC, los mineros, los de Aviaxa, los de Atenco, los de Aguas Blancas, los amlobradoristas, los a favor del aborto, los anti-gays y un etcétera interminable. Todos marchan, pero yo ya no. Yo no iré a la marcha, porque ir no le devolverá la vida a Juanelo Sicilia, ni a las muertas de Juárez, ni a los niños ABC, ni a los más de 40,000 muertos colaterales, oficiales. Porque mientras marchamos, Felipe Calderón y los demás políticos se van a desayunar sin ningún remordimiento. Porque no me interesa ya que me vean marchar, me interesa que me resuelvan, y una marcha ya ha demostrado que no cambia nada. Porque mi dolor y el dolor de millones de mexicanos no se alivia marchando ni gritando. Porque miles de los que marcharán son responsables directos de este caos de país. No marcharé con seres incongruentes que tienen una gran responsabilidad de lo que hoy pasa. Porque mientras miles marchan, sus hijos y sus casas se caen a pedazos y no asumen sus responsabilidades, así que creen que marchando ya están haciendo que México cambie. Porque el cinismo de los políticos ya es manifiesto, no hay marcha que los haga trabajar más, ser más responsables o al menos no cobrar por algo que no hacen. Porque marchar no me hará tener menos miedo. Porque legalizar las drogas sería una buena manera de terminar con la violencia, pero mi hipócrita e ignorante país se persigna al escuchar tan aberrante propuesta. Porque la gran mayoría de los que marchan creen que pidiéndole a Dios y a la Virgen y al nuevo santo protege-pederastas Juan Pablo II es la solución. Porque los secuestradores y delincuentes se ríen de todos e incluso los asaltan a unas cuadras del contingente, como pasó en la marcha del 2004. Porque como sucedió en la marcha del 97, por ahí habrá pendejos marchando como Felipe Calderón y su esposa, solo para candidatearse más tarde que temprano. Porque los delincuentes, extorsionadores y villanos del país más importante son de cuello blanco, y además les pagamos por serlo.
porque no hace falta una marcha para evidenciar el malestar e injusticia social, porque yo ya estoy harto de marchas insulsas que solo son llamaradas de petate, porque antes que una revolución con armas necesitamos una revolución de ideas, y la mayoría de los marchantes irán escuchando el fútbol en sus radios o regresarán a seguir siendo educados por la televisión, porque Calderón no entenderá ni madres y seguirá confrontando al ejército con los delincuentes que no son sus compas, sin importar que estemos en medio de tal contienda. Porque mientras 150,000 gritan consignas, más de 60 millones se siguen muriendo de hambre, porque sabemos que la educación es la raíz del problema, pero nadie hace nada por erradicar al Baster Gordillo del puesto, porque aún y con todo este desmadre, el pueblo mexicano regresará a una dictadura priista solo porque el candidato Peña Nieto es guapo y puso un metrobús mal hecho. Porque la mayoría de los medios que se suscribieron a la editorialización de la información, arrodillándose con ello a Calderón, estarán ahí en esa marcha protestando de dientes para afuera contra el gobierno con el que acaban de pactar no decirle la verdad a la sociedad. Porque a pesar de que sabemos que en México no hay justicia ni Estado de Derecho y que los ministerios públicos, además de los impartidores de justicia, son una mierda mucho mayor de lo que alcanzamos a ver en Presunto Culpable, y porque a pesar de que sabemos eso lo seguimos permitiendo. Porque para todo el sistema de justicia los miles de marchantes, además de los que no marcharemos, somos presuntos culpables. Porque no hace falta marchar para que el mundo sepa que el mexicano ya está hasta la madre, gritarlo o marchar de un mismo color no hará que eso cambie, pues la mayoría regresará a sus miserables vidas, a su sillón favorito, a su canal favorito, hará sus tranzas favoritas y seguirá culpando a todo mundo sin responsabilizarse de sus acciones, es decir, seguirán no siendo conscientes de que el país se seguirá yendo a la mierda, aun y con sus gritos de unión y supuesta tolerancia. Porque con o sin marcha somos carne de cañón y la seguiremos siendo, pues la clase política y los impartidores de justicia seguirán siendo los mismos. Porque en México no se castiga a los políticos mentirosos y corruptos, y aunque en el colmo del cinismo, en sus tomas de protesta digan el clichépediesco que la nación me lo demande, nadie demanda nada, no se les castiga nunca, pero siguen cobrando, robando y haciendo campañas para mejorar sus puestos políticos y engordar más sus carteras. No marcharé porque no creo en eso, porque me parece pendejo marchar, y aunque comprendo y respeto el dolor de Javier Sicilia, no está convocando algo que no se haya hecho ya antes, y por lo tanto sea comprobable que las marchas no valen pa' pura chingada. Yo ya estoy hasta la madre del México hipócrita, de los acarreados, de los que quieren cambiar el mundo sin cambiar ellos mismos, del pobre que delinque porque se dice pobre, del inteligente entre comillas que delinque porque quienes seguimos las reglas somos pendejos, del tuitero que da ubicaciones de alcoholímetros, de los que rayan los vagones del metro, de los que compran sus discos de a 10 pesos, de los que se casan y viven en adulterio y engaño perpetuo, de los que van a misa cada semana y descuidan sus vidas terrenales por estar pendientes de su vida en el paraíso que nadie les garantiza que exista. ¿Por qué no voy a la marcha? Pues porque estoy ocupado haciendo lo que me corresponde para que este mundo sea mejor que el que encontré, porque estoy en la interminable labor de mejorar sin joderme a nadie, porque mi incongruencia necesita urgentemente seguirse trabajando, porque estoy consciente que es más valioso seguir cambiando yo que pretender cambiar el mundo marchando al lado de gente incongruente que me da asco por oportunista y por cínica. Mañana México será el mismo, y como históricamente se ha demostrado desde la primera marcha por la paz y contra la delincuencia del 97, en 14 años estaremos peor, si seguimos creyendo que marchando cambiaremos el pedo. Pinches pendejos, no hay más que decir. Por ahí muchos se emputaron, me llamaron de muchas maneras por oponerme a la marcha, por desprestigiarla, por descalificarla, por no creer en ella. Pero a una semana, a 2 semanas que marcharon, díganme qué puta madre se ha cambiado.